Vamos a hablar sobre el miembro inferior, cadera. La vista posterior externa, que tiene primero el límite superior, que es el que se encuentra aquí, el límite inferior, que se encuentra por la pliegue del glúteo, y el límite posteromedial, que es la parte medial del glúteo. La vista anteroexterna, que encontramos el límite anteromedial, como nombramos, y el límite del pliegue del glúteo, que es el número 2, que es así. Sobre la región coxofemoral vamos a encontrar la cresta ilíaca, que se encuentra en la parte de aquí. También vamos a encontrar el eías, la espina ilíaca anterosuperior, que se encuentra un poco más acá adelante, es un poco más pronunciada, y el tubérculo ilíaco, que se encuentra un poco más acá. Y también vamos a encontrar el trocante menor, que se encuentra acá. Vamos a sentir el eías, que es localizar la parte más anterior de la cresta ilíaca. El eías es esta parte de aquí. Localizar la parte de la cresta ilíaca, donde el eías, hacia la parte posterior se apala sus variaciones de su grosor, el labio externo e interno. Esa es la cresta ilíaca. Tiene un poco más de masa muscular. El tubérculo ilíaco se encuentra aquí. Se sitúa en la parte más alta de la curvatura anterior, que resalta hacia la cara del glútea, que aquí. Espina ilíaca posterior superior, que globalmente corresponde a la fisura o más o menos visible del todo del individuo, que se sitúa frente a la articulación sacroilíaca. Es la unión del hueso ilíaco, que se encuentra aquí. No se puede ver muy bien porque el paciente tiene masa muscular. La posterior inferior tiene dos transversos en el lado del eíps. Puede realizar movimientos de anteversión y retroversión. Aquí se nota más porque no se nota tanto porque tiene más masa muscular. La velocidad isquiática es oval, tiene gran tamaño. La flexión de cadera permite la diferencial de la dicha estructura del músculo del glúteo mayor. Nos sentamos sobre las tuberosidades isquiáticas, es esta parte de aquí del glúteo. La espina asiática del cúbito lateral en flexión de cadera. Localizamos la tuberosidad isquiática en dirección craneal. Un dedo toma en pinza en pulgar. El glúteo mayor debe estar relajado. En esta parte de aquí. Tenemos que hacer un abordaje posterior a la casa femoral. Tiene movimientos de rotación interna y rotación externa. Ahí podemos encontrar la casa del fémur que se va a mover con las rotaciones. Para el abordaje del trocante menor, el paciente tiene que estar en decúbito supino, con cadera y rodillas flexionadas, aplicada resistencia y con la aducción horizontal. Aquí por esa parte se encuentra el aductor, el trocante menor, y los músculos que se involucran es el aductor largo y el recto interno, que se encuentran en estas partes de aquí. Ya. Para el abordaje del trocante menor, ponemos al paciente una presa cuna de la cara externa de la pierna, que permite el anterior y el trocante menor con la ayuda de la rotación externa del pulgar, el dedo con la otra mano que se desliza hacia la profundación de las estructuras blandas, que es aquí, es el trocante menor. Ya. Sobre la presentación topográfica de la rodilla, que es el valgo vago, vamos a hablar sobre el límite superior, que es la parte de aquí, y el límite inferior, que se encuentra acá. Queda cortando y ya. El abordaje de la rodilla, de la fosa supratronclear del fémur. Esta tiene forma de triángulo, como pueden ver. Y recibe durante la extensión de la rodilla, la parte superior de la rótula. El paciente debe flexionar la rodilla para palpar la base de la rótula. Puedes flexionar un poquito. Flexionar para adentro. Y podemos ver la base de la rótula, que se encuentra en esta parte de aquí. Sobre la base de la rótula. Tiene forma triangular, tiene una base, un superior y un vértice inferior. Vamos a hablar un poco sobre la cara anterior. Es convexa y perforada por agujeros vasculares. Como pueden ver, como el paciente tiene masa muscular, toca hacer un poco más de presión. Son superficies irregulares por el paso del tendón circuntroxipital. Un poco más del vértice de la rótula. Ese es dirigido hacia el extremo distal de la extremidad inferior. Su palpación es posible tanto con la flexión y la extensión de rodilla, con la extensión y la flexión de rodilla. Ahora vamos a ver un poco más del borde lateral de la rótula. Se dirige una parte más arriba, y afuera hacia adentro del aspecto del eje medial de la rótula. Encontramos en esta porción. Hablar un poco más sobre la TTA, o más conocida como tuberosidad tibial anterior, que es la parte de aquí. Es superficie triangular con el vértice distal, que separa los cóndilos de la tibia y se inserta con el tendón rotuliano. La meseta tibial
el paciente tiene que hacer una flexión de rodilla de 90 grados, los dedos situados en en cada lado del tendón rotuliano, pero desplazar los dedos hacia abajo y hacia arriba en el borde articular, como pueden ver. Externo de la cara posterior de la rótula solo es adquisible con la parte más externa de la cara articular. Bueno, el cuádriceps debe estar completamente relajado para desplazarse lateralmente de la rótula. Puede ser un desplazamiento externo, como pueden ver, se encuentra aquí, y un desplazamiento interno, como pueden ver. Se mueve, externo e interno. Superficie articular es condilias del fémur, se encuentran acá en una flexión de 90 grados, los dedos a la interlineada articular con el fémur tibial. Bueno, tenemos que desplazar los pulgares hacia superior para que se pueda notar un poquito más. Pero aquí, como tiene masa muscular el paciente, no se le nota un poco. Para palpar el comportamiento interno del epicóndilo interno del fémur, se encuentra en esta parte de aquí. Y bueno, tiene estructura subcutánea, la que sirve a la palpación. Su parte posterior tiene la depresión de donde se inserta el ligamento lateral interno de la rodilla, como pueden ver. Sobre la superficie articular trocondilia interna del fémur, esa se localiza en la parte interlineal femorotibial interna que recorre la superficie articular hasta percibir una superficie lisa o profunda, que es esta parte de aquí, es lisa y es profunda. La carga articular de la superficie de la meseta tibial interna, una flexión de 90 grados de la rodilla, es fácil localización, es de nivel se inserta el ligamento colateral interno, esta porción de aquí. Borde interno de la tibia, su estructura ósea o incisor de los músculos de la pata de ganso, el sartorio, el recto interno o el semitendinoso, esta porción de aquí. Comportamiento externo, en el borde lateral externo de la fosa subtronclear del fémur aparece mucho más marcado en el borde interno, especialmente una medida aumentada de la flexión de la rodilla, como pueden ver. No se nota mucho porque el paciente tiene masa muscular. El cóndilo externo del fémur, es menos acentuado en el cóndilo interno. De existir dificultad de la palpación, se inserta un proceso de tensión del ligamento colateral externo con el bostezo y tiene la interlinear articular. Tibial externa, una flexión de rodilla de 90 grados, como pueden ver, se visualiza la parte más externa desde la inserción del ligamento colateral externo. Externo, de la tibia de Yardi, más conocido como la de Yardi, tiene una protuberancia más prominente en el cóndilo lateral de la tibia. Tiene una flexión de rodilla de 90 grados, se palpa por debajo de la parte externa de la meseta tibial externa, como pueden ver. Sobre la cabeza del peroné, no presenta ninguna dificultad para palparse, eso se puede palpar muy fácilmente. Para detectar su estructura podemos al paciente que flexione la rodilla un poco y encontramos la cabeza del peroné. Sobre el cuello del peroné, se interpone entre extremos superiores e inferiores del peroné y en la diáfisis. Es importante que el nervio ciático popliteo externo es un nervio que inerva la rodilla y el peroné. Hablar sobre la pierna, encontramos límite superior, inferior y inferior de la pierna. Vamos a hablar sobre el borde anterior de la tibia. Desde la tuberosidad anterior de la tibia hacia el malleolo interno. En sus 3/4 partes presenta una cresta en forma de borde anterior. En su cuarta parte inferior es el borde que se dirige hacia adentro de la dirección de los malleolos, hacia conseguir una forma redonda en una estructura subcutánea o fácil de acceso. Interno de la tibia, une la meseta tibial interna y los malleolos internos. Tibia, por detrás del borde interno de la tibia, precisamente en los extremos distales y proximales de la diáfisis distal, como pueden ver, pero como tiene masa muscular el paciente no se nota tanto. Vamos a hablar sobre la cara externa del peroné. Esta cara es accesible a la palpación directamente con su superficie distal, una cresta oblicua que recorre hacia arriba y hacia abajo, que divide en la parte anterior de forma triangular y la parte posterior, que se inserta los peroneos laterales largos y cortos. Una vista anteroexterna del tobillo y pie y una vista anterointerna. Una vista anterointerna. Encontramos la cabeza que realiza la flexión de la planta del quinto dedo,
porque la cabeza bueno, permanezca en la parte dorsal. Esta acción permite también localizar articulaciones metatarsofalancicas. Externa de la diáfisis del quinto metatarsiano. Bueno, completamente subcutánea, su palpación no reviste la dificultad, es muy fácil de palpar. Apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Es articulado por su parte posterior del cuboides. Esta zona tiene particularidades como presentar una apófisis prominente, incisor del peroneo lateral corto. Cara dorsal del cuboides, para usar como referencia usamos la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, la apófisis mayor del calcáneo. Esas dos estructuras óseas son limitantes anteriores y posteriores a la estructura exploradora, ya que se sitúa entre las dos. Plantar del cuboides, tras la localización de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano y la apófisis mayor del calcáneo, el terapeuta debe situar el pulgar entre estas dos estructuras, como pueden ver. Cara externa del calcáneo, el pie en dirección ligera en supinación para descubrir la carilla del cuboides. Bueno, el terapeuta sitúa el dedo de pulgar sobre la cara y el indica sobre la cara posterior del calcáneo para controlar la dimensión del hueso. En el pie tiene que estar en supinación para facilitar la palpación en una apófisis prominente. El seno del tarso está formado por una unión del calcáneo y del astrálago. Es un canal que ensancha progresivamente, bueno, trae hacia adelante y tiene el suelo del calcáneo por el techo del astrálago. Una técnica de palpación como fisioterapeuta, tenemos una posición de neutra del pie, se sitúa el dedo del índice en el malleolo externo, se avanza ligeramente a una dirección plantar del pie hasta encontrar una depresión en el suelo del tarso. Es una saliente situada a través del dedo por debajo del malleolo externo. La tróclea separa las fosas del músculo peroneo lateral largo y corto. La cara externa se presenta en la plana y rugosa abajo de nuestros dedos, prácticamente en toda su extensión y bueno, que es subcutánea. Para el cuello, una posición neutra del pie, el dedo índice debe abordar la parte anterior del malleolo externo, avanzando ligeramente por delante y por anterior del malleolo. Ligeramente la estructura mencionada. Externa del astrálago, en pie en posición neutra, el dedo índice en una parte posterior del externo e inferior del peroneo. Esta apófisis se percibe aproximadamente a través de un dedo por delante, como pueden ver. El externo. Bueno, en el borde anterior, en su parte más alta, se inserta el ligamento peroneal tibial anterior. En su parte más baja y ligeramente peroneo astralagalina. Es la anterior del peroneo y del calcáneo. El externo. En la parte más baja del malleolo, la inserción del ligamento peroneo-calcáneo. Relajamos los músculos peroneos. En esta zona se insertan los ligamentos peroneo tibial anterior, el posterior y el fascículo peroneo astragalino posterior. Interno de la primer metatarsiano, en la palpación precisamente permite distinguir las caras laterales, plantares y del dorsales. En la diáfisis de la cara lateral de las falanges. Plantar de la cabeza del metatarsiano, realizamos una presión en forma de pinza acompañada por el primer dedo hacia la extensión debajo de nuestros dedos que se percibe la base plantar. Bueno, se puede palpar huesos sesamoideos. El primer metatarsiano, localizada directamente debajo del pie, particularmente en la mitad del dorsal del borde interno del pie. El metatarsiano es la cara del metatarsiano que tiene forma de prisma triangular. No se puede notar aquí tanto porque el paciente tiene masa muscular. Metatarsiano, el pie está relajado en una ubicación con los dedos del terapeuta de la siguiente manera, como pueden ver. Bueno, los meñiques frente a la cara interna de los dedos del astrálago, el anular en el escafoides, el dedo medio sobre la primera cuña y el índice sobre la primera base del primer metatarsiano, como pueden ver. En la actividad anterior, ya que se inserta la cara interna del hueso, facilitando su palpación. El borde dorsal de la primera cuña, situada entre el escafoides y el primer metatarsiano, en el borde superior, es prominente parecido a una cresta. En la parte tibial posterior, ya que este músculo se inserta en el tubérculo del escafoides. El astrálago se encuentra rodeado de la tibia anterior y la tibia posterior del cuello del astrálago, el número 1. El astrálago es un punto medio entre el tubérculo escafoides y el malleolo interno, en posición de plantiflexión.
lleva el tobillo en una posición neutra hacia la dorsiflexión, realizada en un abordaje posterior. La cabeza de los primeros metatarsianos mediante una presión global que abarque todos los dedos del pie. Podemos encontrar la cabeza de los metatarsianos. Sus caras laterales a través del dedo pulgar e índice, como pueden ver. Estrecha y lisa por arriba, se convierte en ancha y rugosa, por debajo donde se inserta el tendón de Aquiles. Peroneal. El malleolo interno es el que se encuentra en esta parte y el malleolo de la troca peroneal es el que se encuentra en esta parte. El calcáneo, como pueden ver, está aquí en una posición de pinza para abordar esta cara. La medida del calcáneo, que es una eminencia voluminosa, como pueden ver. Posterior externa del calcáneo. Para las articulaciones interfalángicas basta con movilizar los dedos e identificarlos sin ninguna dificultad, como pueden ver.